¿Qué tal, chicos? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Manuel Felipe Sánchez Guevara. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Electrónica en la carrera de Ingeniería en Energías Renovables, aquí pues en la UAP. Y yo les voy a estar dando una plática acerca de la lógica simbólica. La lógica simbólica tiene diferentes ramas: la lógica proposicional, la lógica cuantificacional y la lógica de clases. En esta plática voy a enfocarme un poco más en lo que son las proposiciones y las tablas de verdad. Podemos iniciar esta plática definiendo qué es una proposición atómica. Bien, si recordamos nuestras clases de la primaria y la secundaria, bueno, estas vendrían siendo lo que conocíamos en ese entonces como las oraciones simples, es decir, aquellas que tienen un sujeto, un verbo y un predicado. Por ejemplo, Fer es estudiante, Purgerman prepara las mejores hamburguesas, las plantas producen oxígeno y Alan extraña a su ex. Ahora, las proposiciones moleculares vendrían siendo entonces lo que conocíamos como las oraciones compuestas, es decir, aquellas que tienen más de un sujeto, más de un verbo, más de un predicado. En otras palabras, dos o más oraciones simples unidas. Ejemplos de estos es: no puedes chiflar y comer pinole a la vez. Para la siguiente práctica vas a necesitar traer 2 latas de refresco y 4 imanes. Otra opción es de que debe estar en casa o en la escuela. Para poder hacer esto tenemos nuestros conectivos lógicos. Se clasifican en dos: el monádico, que aplica tanto para oraciones simples como para compuestas y consiste simplemente en una negación, que es no. Y los binarios, este sí ya es para, pues necesitamos mínimo 2 oraciones, y es la disyunción, la conjunción, la condicional y la bicondicional. En esta plática quiero enfocarme nada más en lo que es la negación, la disyunción y la conjunción. En un momento les explicaré por qué. Como vamos a estar trabajando con oraciones extensas o quizá no tan extensas, pues no vamos a estar escribiendo toda la oración. Así que nosotros tenemos las variables proposicionales, las cuales van a representar cada una de estas oraciones simples. Generalmente se utilizan las letras de la P en adelante y en mayúsculas. He visto que otros autores utilizan otras letras como de la A en adelante, pero hay que procurar no utilizar la V y la F. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que es: Henry Cavill ha sido Superman y Sherlock Holmes. Como primera oración tenemos que Henry Cavill ha sido Superman. Y como segunda oración tenemos que Henry Cavill ha sido Sherlock Holmes. Entonces tenemos P y Q. Pero esa Y de ahí se ve un poco fea. Por eso tenemos también un símbolo para cada uno de estos conectores lógicos. Para la I tenemos estos 3 símbolos de acá. El más usual es el primero. Para la O, pues solo tenemos uno. Y para la negación tenemos también esos 3. Me parece que el más común es el primero. Digo, es el segundo, pero yo prefiero más el primero porque es más estético. Ahora, la razón por la que mi plática iba más orientado a estos 3 conectivos es porque tenemos la lógica computacional, y estos 3 conectivos son los mismos que son la base para esta lógica computacional: el AND, el OR y el NOT. Aquí están pues sus símbolos correspondientes en lo que es la electrónica, y tenemos aquí un circuito integrado que es el que están vienen todas esas compuertas. Estos circuitos integrados pueden tener uno o más de estos, y pues para irlos introduciendo un poquito en esta parte de la electrónica. Ahora bien, ya que sabemos que también tienen símbolos los conectivos, podemos terminar nuestro ejemplo anterior. Y es que ya teníamos que Henry Cavill ha sido Superman y que Henry Cavill ha sido Sherlock Holmes. Entonces tenemos P y Q. Otro ejemplo es que desayunar tamales diario no es sano. Nuestra oración principal va a ser: desayunar tamales es sano. Al momento que la negamos, pues ya tenemos que no es sano. Otro ejemplo es que tengo dinero para ir al cine o tengo dinero para cenar tacos. Son nuestras 2 oraciones. Entonces tenemos P o Q. Ahora bien, antes de que les empiece a explicar cómo funciona esta parte de las tablas de verdad,
les explico que en la lógica solo hay dos estados de verdad, que es verdadero y es falso. No tenemos nada de que verdades a medias, a veces sí, a veces no. No, es sí o no, verdadero o falso. Nos ponemos radicales. En la lógica computacional generalmente ubicamos al 1 como verdadero y al 0 como falso, pero pues depende qué tipo de conexiones hagan. No voy a entrar en esto, así que consideremos esto como cierto para lo que queda de la plática. Iniciamos con las tablas de verdad. Primero tenemos la negación. ¿Qué va a ser la negación? Bien, todo valor que tengamos lo va a cambiar a su opuesto. Es decir, si tenemos verdadero, vamos a obtener un valor falso al momento de negarla. Si tenemos un falso, tendremos un verdadero. Y aquí hay un ejemplo de ello. A Luis le gusta Alba. Al momento que lo negamos, tenemos que a Luis no le gusta Alba. E incluso, pues aquí está el ejemplo en lógica computacional o electrónica. Si entra un 0, vamos a obtener un 1. Si entra un 1, tenemos un 0. Otro ejemplo es que José no es alérgico a las fresas. Al momento de negarlo, tenemos que José es alérgico a las fresas. Quizá esto les puede generar un poquito de ruido, porque pues nuestra oración principal ya estaba negada, pero pues les comento que al momento que tenemos la negación de una negación, tenemos, digamos, la oración original. Otro ejemplo podría ser que no es incorrecto saludar a un extraño. Es lo mismo que decir es correcto saludar a un extraño. Y lo mismo aplica en la lógica electrónica o computacional. Tenemos un 0, dos compuertas de negación y obtenemos un 0. De igual forma, tenemos un 1, dos compuertas de negación seguidas y tenemos el mismo 1. Con la conjunción sucede algo distinto, porque ya necesitamos de dos oraciones. Es decir, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, nuestra oración va a ser verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la oración va a ser falsa. Si la primera es falsa y la segunda es verdadera, la oración va a ser falsa. Y si las dos son falsas, también va a ser falso. Para no tener que aprendernos toda esta tabla, tenemos el siguiente truco, y es que solo va a ser verdadero si ambas proposiciones son verdaderas. Ahora, aquí hay varios ejemplos, ¿no? Y es que si yo les digo que Bugs Bunny es un conejo, que es cierto, les digo que Bugs Bunny es un Looney Tunes, que también es cierto, entonces la oración Bugs es un conejo y un Looney Tunes va a ser verdadero. Si yo les digo que el pato Lucas es un pato y que el pato Lucas es blanco, que es falso, en la oración Lucas es un pato y es blanco, va a ser falso. En la oración Quique Gavilán es un gallo, que es falso porque pues ya tiene ahí su apellido, que es Gavilán. Y la oración Bugs Bunny es un Looney Tunes, que habíamos dicho que es verdadero. En la oración Quique Gavilán es un gallo y Bugs un Looney Tunes va a ser falso. La oración Quique Gavilán es un gallo es falsa y Lucas es blanco, que también es falso. Entonces en la oración Quique Gavilán es un gallo y Lucas es blanco, también va a ser falso. Lo mismo sucede con la disyunción o algo muy similar. Para no tener que aprendernos toda la tabla, tenemos que solo va a ser falsa si ambas son falsas. Y aquí hay varios ejemplos igualmente para cada caso. Si yo les puedo decir, podemos jugar baloncesto, que es verdadero. Yo les puedo decir, podemos jugar a fútbol, que también es verdadero. Entonces, en la oración, podemos jugar baloncesto o fútbol, también va a ser verdadero. Si yo les digo que Michael Jordan nació en 1963, que es verdadero, y que Michael Jordan nació en 1965, que es falso, entonces en la oración Michael Jordan nació en 1963 o 1965 va a ser verdadero. Es como cuando dicen, es que es esto o aquello. No se acuerdan cuál de las dos es, pero están seguros que es una de esas dos. Pues es lo mismo. Igual acá. Han Solo destruyó la estrella de la muerte. Es falso. Darth Vader es el padre de Luke. Spoiler. Es verdadero. La oración
Han destruyó la Estrella de la Muerte o Darth Vader es el padre de Luke es verdadero. Supongamos, es un examen y uno de ustedes dice, no, es que la respuesta correcta es A. Les digo, no. Y otro de ustedes dice, no, es que la respuesta correcta es la B. No. Entonces llega otro y dice, no, es que la respuesta es la A o la B. Pues no, tampoco, porque la respuesta era la C. Sucede pues de esta forma, ¿no? Entonces nada más les recuerdo que estamos tomando ahorita como verdaderos a los unos y falsos a los ceros. Ahora bien, para poder resolver una tabla de verdad, primero hay que identificar el número de oraciones que hay en nuestro ejercicio. El número de oraciones simples, ¿no? Y esto los vamos a guardar en una variable llamada n. Con la cantidad de filas que va a tener nuestra tabla va a ser regido o determinado por 2 elevado a la enésima potencia. Es decir, si tenemos una oración simple, van a ser 2 renglones. Si tenemos 2 oraciones simples, van a ser 4 renglones. Y así sucesivamente. Como tercer paso, tenemos que asignar el estado de verdad a cada una de las oraciones, intercalando su estado de verdad. Vamos a iniciar con el valor verdadero, a menos que la oración esté negada, entonces iniciaríamos con un valor falso. Y hay distintas formas en las que podemos ir acomodando nuestra tabla. Está el ejemplo de aquí que tengo aquí en la izquierda, y dice, ¿sabes qué? Primero voy a poner las oraciones por separado, luego voy a ir resolviendo operación por operación. Y como pueden ver, pues como son 2 oraciones, 2 al cuadrado son 4, e iniciamos intercalando 2 verdaderos, 2 falsos. Luego en la Q es verdadero, falso, falso. Luego tenemos que en este ejemplo de la derecha son 3 oraciones, Q, R y S. 2 a la tercera potencia es 8. Entonces son 8 renglones e iniciamos intercalando. En Q son 4 verdaderos y 4 falsos. En R, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y en S iniciamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Como pueden ver, al momento que lo negamos, iniciamos con falsos. En este caso son ceros. Son 4 ceros y 4 unos. Y finalmente, pues vamos aplicando las leyes de cada operador de acuerdo a una jerarquía de paréntesis. Sí existe una jerarquía de operaciones, pero esta aplica más que nada cuando tienes bicondicionales y condicionales, ya que pues lo que es la disyunción y la conjunción tienen el mismo valor jerárquico, algo así como las sumas y las restas. Ahora bien, si todos los valores finales de una tabla son verdaderos, se le conoce como una tautología. Así como en la tabla anterior que les mostraba, sucede igual. Vamos a tener que si todos los valores son unos o todos los valores son verdaderos, es una tautología. Si todos los valores finales de una tabla son falsos, se le conoce como una contradicción. Y si los valores varían, cambian, tenemos así que tutti frutti, es una contingencia. Para dejar esto un poco más claro, aquí pues vamos a resolver este pequeño ejercicio. Y dice, Manuel y Erika o Andrea no estuvieron aquí anoche. Como primera oración tenemos que Manuel estuvo aquí anoche. Como segunda oración tenemos que Erika estuvo aquí anoche. Y como tercera oración tenemos que Andrea estuvo aquí anoche. Entonces son 3 oraciones. Sabemos que nuestra tabla tendrá 2 a la tercera, es 8, va a tener 8 filas. Y aquí están, como los podemos ver, iniciamos acomodando los valores que va a tener cada una de nuestras variables. Y tenemos que, pues en la columna de A son 4 verdaderos y son 4 falsos. En la columna de B es 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y en la columna C tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Nuestro primer paréntesis está rodeando lo que es B y C. Bueno, más bien B o C, la operación B o C. Y si recordamos nuestra regla, dice que solo va a ser falso cuando los dos sean falsos. Y aquí está, tenemos nada más estos 2 falsos, porque estos 2 de acá, ambas oraciones son falsas. Ahora bien, a estos resultados que acabamos de obtener, los vamos a juntar con la operación que tiene A.
En este caso va a ser I. Recordamos nuestra regla, sabemos que solo va a ser verdadero si ambos casos son verdaderos. Entonces, en estos tres, la A es verdadero y también en estos tres, B, nuestro resultado anterior fue verdadero. Así que vamos a tener tres verdaderos. Como aquí ya tenemos un falso y el resto de la columna de A también son falsos, estos 5 valores también van a ser falsos. Finalmente, vamos a realizar la operación de la negación. Es decir, como habíamos dicho, todos los valores que tenemos los vamos a pasar con el valor opuesto. Entonces tenemos falso, falso, falso y 5 verdaderos. Ahora bien, quizá la razón por la que se metieron en esta plática fue para saber un poco acerca de la electrónica y aquí está. Si montáramos un circuito del ejercicio anterior, tendríamos algo muy parecido a esto, donde cada switch va a representar nuestras oraciones. Cuando el switch esté cerrado, vamos a tener que es verdadero y cuando el switch esté abierto, va a ser un falso. Nuestros símbolos de las operaciones de O, de I y la negación al final. Entonces, como pueden ver, al momento de que los tres son verdaderos, el foquito no enciende, es decir, es falso, justo como lo habíamos visto en nuestra tabla anterior. Y así lo mismo sucede con estos dos. Aquí están nuestros tres falsos. Y en esta diapositiva les estoy mostrando los 5 casos que son verdaderos, ¿no? Aquí está el último en el que si los tres eran falsos, el foquito sí va a encender. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Chicos, lo que quiero hacer es invitarlos a que ustedes vayan profundizando un poco más en lo que es esta lógica simbólica, que puedan comprender bien pues, sus operaciones, sus jerarquías, y vayan teniendo esta práctica en las leyes, en la resolución de las tablas de verdad. ¿Por qué? Porque si ustedes llegan a entrar a la Facultad de Electrónica, y espero que así sea, porque sí me gustaría conocer a varios de ustedes, o a todos, pues tendríamos, por ejemplo, este caso, ¿no? Que es la tabla que les había mostrado hace rato. Sabemos que al final esto va a valer un 1. Tenemos una tautología. No tiene caso tener que montar todo este circuito que sería si al final lo que representa es que vamos a tener un foquito encendido todo el tiempo. No importa los valores del switch, si va a estar encendido, si va a estar apagado, al final solo representa el foco encendido. Entonces, nos estamos ahorrando tiempo, dinero y recursos energéticos. Este es mi objetivo para con ustedes, muchachos. Finalmente, quiero dejarles este pequeño ejercicio a ver qué llegan a concluir. Dice que los jugadores de la NBA y la NFL no quieren usar cubrebocas durante el partido o no jugarán. Por mi parte, vendría siendo todo, muchachos. Les quiero dejar que es la referencia donde me basé. Es el libro con el que yo aprendí lógica. Es muy completo, tiene unas explicaciones muy buenas, muchos ejemplos, muchos ejercicios. Y viene todo esto que les estaba mencionando al inicio acerca de las distintas ramas que tiene la lógica. Vienen las leyes de inferencia, álgebra booleana, la ley de Morgan, todo este tipo de cosas. Y al final incluso viene un poco acerca de la lógica electrónica, que es como también la conoce el libro. Y pues espero les haya gustado esta plática. Si tienen alguna duda, espero poder resolvérselas. Y pues muchas gracias también por su atención, chicos.